Bueno chicos, ¿cómo va? Acá estamos en mi taller haciendo un poco de material para estos videos. Ahora lo que voy a hablar es un poquito del multímetro, tan importante que quiero que sepan cómo usarlo. Lo que quiero que quede claro es las escalas, que yo acá le puse una imagen para mostrarles. La escala de tensión, que sería medir voltaje. ¿Se acuerdan la fuerza que tiene los electrones para viajar de un lado a otro? Es de este lado. Yo tengo acá mi tester. Puntualmente es exactamente igual a ese. La diferencia es que este es negro y ese es amarillo. Pero bueno, van a ver de este lado tensión en medición de voltaje en corriente continua. De este lado medición de corriente, de voltaje, perdón, en corriente alterna. Este modelo no tiene, algunos que tienen botón de apagado aquí. Ese es igual, se apaga llevando la perilla del selector al medio. Y bueno, lo que tenemos entonces es medición de corriente de voltaje en corriente continua en voltios con la escala de 20, que es la que más vamos a usar, porque todo lo que medimos nosotros son cargadores de notebook 19 volt, pilas 3 volt, pila de 1,5, pila de 1,2 voltios. No va a haber mucha, va a ser raro lo que veamos más de 20 voltios, pero hay. Después, de este lado, tenemos la medición en corriente alterna, que sería la red domiciliaria, que es lo que le expliqué en el material que le subí nuevo. Nosotros para medir en la casa tenemos que agarrar el selector y ponerlo en 750 volt, porque nuestra red del día tiene 200, 230, 225, 220, 218, depende de la zona. Después, el apartado acá, la escala de medir corriente en amperios, que justamente se pone la clavija roja aquí, ahí arriba, como la coloqué ahí. Eso lo vamos a usar muy poco, por lo menos en esta etapa de trabajo. Y siempre va a ir ahí, en el conector para medir voltaje, ohmios y miliamperios. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que estos se puede conectar para medir amperaje ahí con el consumo, digamos, pero máximo 200 miliamperios. Imagínense en que es muy poquito. Cualquier cosa que le pongamos que consuma más se quema el tester. El conector de tierra siempre va abajo. Después el que sigue acá para escala de prueba de transistores no lo vamos a usar por ahora. Después el que vamos a usar mucho es el que acá se llama escala de prueba para diodos. Ese sí lo vamos a usar. Acá le pongo una imagen de un diodo para que ya vayan viendo cómo es. Este es el de transistores, que este apartado es el de acá, perdón, HFE. Y lo que vamos a usar mucho es diodos y resistencia. Y voltaje, obviamente. Bueno, que eso es lo que yo quería llegar, que para medir, por ejemplo, continuidad de un fusible, se mide en escala de resistencia en ohms, o en diodos. Hay modelos que traen el famoso pitido, el pi, y hay algunos que no. Por ejemplo, este no tiene, pero hay muchos que sí lo tienen, los nuevos casi todos. Bueno, yo después a este video le voy a, ahora al final le voy a sumar una parte más práctica, que lo voy a filmar ahora, de medición. Y bueno, con eso concluiría yo lo que quería hablarles sobre el uso del tester. Ya sea este, o ya sea un tester como el mío, autorrango, que se usa en la actualidad también. Bueno chicos, vamos a cortar por aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer la prueba que les había dicho. Voy a apagarlo, me había quedado prendido. Y el tema es el siguiente: siempre punta negra en el COM y siempre la roja en el que dice voltaje,
ohmios y miliamperios. Ahí. Bueno, arrancamos con una prueba que la vamos a hacer bastante seguido, más cuando reparemos cargadores y eso, que es poner corriente, medición de voltaje en corriente alterna, 750 volts, no se olviden. Yo ya tengo enchufado esto se llama trébol, y ponemos punta roja y punta negra, es indistinto, y ahí tenemos el voltaje, 224 voltios. Red eléctrica de acá de mi taller. Significa que el cable está funcionando perfectamente. Una vez que sabemos que este cable funciona, esto sería en el caso de un cargador que no estaría andando, ¿no? Por ejemplo, agarramos la otro extremo y medimos el voltaje que debería salir en el pin este. Lo que les recomiendo tener a mano, aquí se ve ahí, es un clip de esto, más chico, un poquito más chico, de este tamaño está bien, que con esto les va a servir para muchas cosas. Abrir lectoras de CD, de PC de escritorio, de notebook, y para hacer este tipo de pruebas. ¿Por qué pasa? Es muy chiquito el diámetro aquí, entonces no nos entra la punta del multímetro, salvo que compren o que tengan unas del multímetro como estas que yo compré para mi trabajo de microelectrónica, que son muy finas, y esta sí entra perfecto, pero no es necesario todavía. Bueno, entonces cuestión que introducimos ahí sin miedo, esto no patea nada, ponemos punta negra siempre afuera, y primero, casi me lo paso por alto porque tratar de explicarle todo esto, cambiar el selector a medición de corriente continua o corriente directa, como dice acá, en la escala de 20 volts, porque este cargador tiene 18,5, un poquito más. Ahora sí, ponemos punta negra aquí y punta roja aquí. Perdón, ahí está. Tiene que tocar tiene dos chapitas adentro, tiene que tocar ahí, ¿ve? 18,8 voltios, significa que está perfecto. Siempre tiene un poquito más de lo que dice, este cargador es de 18,5. Cuando le pones a la nodo se estabiliza 18,5 generalmente. Bueno, y así sería la medición en corriente continua. Otra cosa muy importante, con el cargador desenchufado de la red eléctrica, lo que podemos hacer también, porque ¿qué pasa? Muchas veces estos cargadores se ponen en corto, el cable se retuercen. Entonces una cosa que tenemos que aprender a medir es diodo, y midiendo cualquiera de las dos puntas en cualquiera de los dos lados, no, eso no tiene polaridad, siempre tiene que estar en 1 ahí. Digamos que no esté cerrado el circuito, que sería esto. Eso significa que hay un corto en el cable, que se están tocando los dos cables así, como que vos tengas estos dos y que estén unidos acá. Si no tenemos eso, sería que medimos acá y siempre marca 0, como en este caso. Está perfecto. ¿Qué pasa? Eso es lo que les explicaba anteriormente, esta versión vino sin el famoso zumbido, el pip que hace cuando hay continuidad. Que continuidad es que se estén tocando dos cables. Entonces, si ustedes lo harían con el mío, por ejemplo, lo ponen en esta función, que tiene ahí como un símbolo de parlante, lo ponen en zumbido y escuchen. Emite ese sonido. Entonces, si yo agarro el cable, pongo la punta negra y la punta roja cualquiera, ¿ves? Y me titila ahí, a lo primero marca un poquito, pero es porque se descarga un capacitor que tiene interno. Si me estaría marcando ahí, significa que este cable está en corto. ¿Qué hago? Reemplazo el cable y muy probablemente el cargador sale andando.
esa función de medir continuidad así la vamos a usar bastante. Ya además adelante vamos a ver.